no te da tiempo de asimilar la cantidad de información que se está recibiendo. Porque por primera vez esto, un teléfono, es un ordenador portable. Y tú estás informado las 24 horas del día de manera continua y no eres capaz de hacer la digestión de todo lo que sucede. ¿Es responsable la sociedad de lo que está pasando? Sería una gran pregunta. No, no es responsable. Para mí es víctima de lo que sucede, porque los responsables son los que están provocando estas situaciones. ¿Y cuál es, desde tu punto de vista, el papel que juegan los medios de comunicación a contribuir que todo esto suceda? Los medios de comunicación, a modo de ejemplo, en España, por ejemplo, eh, el Poder Judicial tiene una oportunidad histórica y trascendental para defender la democracia. Los medios de comunicación son atacados. Hablo de los medios de comunicación, vamos a llamarle libres, medianos, pequeños, para que la gente me entienda. No aquellos que son regados con subvenciones públicas, que provienen del gasto público, de la deuda pública y de los impuestos que pagamos tú y yo y todos los ciudadanos. Ellos son muy responsables de lo que está sucediendo. El recibir o el tener una política de subvención, donde el gobierno de turno, me da igual de España, de Estados Unidos o el que sea, invierte en un medio de comunicación para que ese medio de comunicación tenga una línea editorial marcada por ese gobierno de turno, rompe la libertad de información, rompe la libertad de expresión. Y los ciudadanos recurrimos a los medios, por ejemplo, como este, para informarnos de manera libre. Y son aquellos, precisamente, los pequeños o los independientes, los que están haciendo de su bandera la lucha por defender la libertad de información y la libertad de expresión. ¿Qué sería? ¿Qué sería si nosotros no tuviéramos medios para informarnos libremente? ¿Qué sería si te cerrasen las redes sociales o te las bloqueasen? ¿Qué sería si ¿qué sería si durante, a partir de ahora, tuviéramos la misma política de censura que ha habido en estos años atrás? ¿Qué sucedería? ¿Cómo te podrías informar cuando se aplicaba la censura continuadamente, que no se podían nombrar determinadas palabras, porque entonces te aparecía una cosa que llamaban el algoritmo? Y el algoritmo te detecta todo, te detecta las palabras, te detecta incluso la manera de expresarte. Y es el algoritmo, no es ya ni un humano el que te censura. ¿Quién controla al controlador en la libertad de información? ¿Quién controla en la libertad de expresión? Pretenden controlar la información porque es lo que le falló durante estos 4 años. En el momento de que tengan controlada la libertad de información y la libertad de expresión, es decir, los medios de comunicación independientes, game over. Se ha acabado. Se acabó. Y ese momento no podemos dejarlo hacer que venga. Tenemos que luchar para seguir o poder informándonos libremente, porque en el momento de que tengan la información y están a las puertas de tenerlo, quien se encontrará a las puertas del abismo seremos nosotros, la sociedad civil. Luis, ¿es posible una política basada en la compasión y en la ética? Es posible una política basada en un reinicio moral, político y espiritual. Hasta que no exista un reinicio moral, hasta que no haya un reinicio espiritual de la situación en la que nos encontramos y seamos conscientes del por qué estamos aquí, nada de lo que venga cambiará nada de lo que está. Todo continuará igual. Se quitarán unos y se pondrán otros, pero será más de lo mismo. Porque lo que hace falta es ese reinicio. Y hay que hacer un reinicio moral sin ideología. Sin ideología. Porque la ideología lo que ha hecho ha sido la creación de las etiquetas. Y en las etiquetas ellos se ponen y ellos se quitan. Pero quien es perjudicado y quien es víctima siempre es la sociedad.
Nosotros decimos que se puede hacer política sin ideología, porque es el sentido común, Alfredo. ¿Se puede hacer política con sentido común? Una familia, ¿qué hace para sostener una familia? ¿O tú qué haces para sostener una empresa? No te vuelves loco, aplicas el sentido común a las cosas. Y entonces, ¿por qué en la política o en la geopolítica o en la realidad social en la que vivimos, la cordura, el sentido común, el hacer las cosas no ideológicas, el ponernos de acuerdo en aquello que nos une y esperar para lo que no nos une, para hablarlo después? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos llevan siempre al enfrentamiento? ¿Por qué nos llevan siempre a la tú de quién eres? ¿Cómo podemos tener un rey? O sea, ¿cómo se puede cambiar un modelo político o un modelo de sociedad si antes no analizamos por qué estamos en este momento de la historia? Y esto es lo fundamental que tienen que entender los ciudadanos, porque si no, será lo mismo, vendrá otro y será siempre igual. Estás hablando de un reinicio, pero también los grandes líderes a nivel internacional hablan de ese reinicio. Precisamente nos quieren resetear continuamente, nos han reseteado nuestra historia, nos han reseteado la vida y ahora nos quieren resetear la mente. Tú hablas de un reinicio. ¿De qué reinicio habla Luis? Claro, ellos te hablan del Big Reset, del gran reinicio, pero no te hablan de un reinicio moral, no te hablan de un reinicio de valores, no te hablan de un reinicio espiritual, no te hablan de eso. Ellos de lo que te hablan es que toda la sociedad bajo lo que ha sido construida debe ser destruido. No, 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 no debemos destruirlo, debemos aprender de los errores que hemos cometido en la historia. Debemos analizar todo lo que nos ha pasado para no continuar en ese camino que desde luego nos lleva a las puertas de una situación de impredecibles consecuencias. A modo de ejemplo, cuando se fomenta el uso de la guerra, la gente no es consciente de que no se puede hacer la paz a través de una guerra, pero ellos te lo venden que sí. Pero claro, esa guerra se hace en un territorio que es Europa, donde fallecen decenas de miles de personas y de seres humanos. No hace falta un reinicio moral para eso. ¿Por qué entonces organizan las guerras? Por una cuestión básica, porque son los lobbies armamentísticos los que utilizan el negocio de la muerte para el enriquecimiento propio y de aquellos que manejan esos lobbies. Y entonces, ¿por qué no hacemos un mundo mejor? Me pregunto. ¿Qué pasa con los lobbies farmacéuticos? Cuando ellos te van a decir cuándo tú naces y cuándo tú mueres. Hoy en día ya están saliendo noticias que hablan de la eutanasia activa. Es decir, yo llego a una edad, tengo deudas, me voy y digo, me quiero morir. El Big Reset suyo es la creación de su ser humano nuevo y de su sociedad. Una sociedad sin valores, una sociedad sin espíritu, donde los seres humanos son como robots, si quieres verlo. Y lo que nosotros abogamos es aprendamos de todo lo que nos hemos equivocado y construyamos un futuro mejor, porque sí que es posible. Porque dentro del ser humano, aparte de estar el alma, el espíritu, tú tienes el corazón y tienes el amor. Y hay que poner más amor y menos Big Reset. Y a todo esto, ¿para qué sirve la Unión Europea? Mira, nosotros cuando nos presentamos a las elecciones europeas el 9 de junio llevábamos un contrato electoral, porque dijimos, como los programas electorales, todos los políticos mienten, pues vamos a hacer un contrato irrevocable con los ciudadanos y que además, no habiendo conseguido representación, hemos cumplido todos los puntos que decíamos: transparencia electoral, defensa de la paz, defensa del sector primario, defensa de las terapias naturales. ¿Esto quién lo defiende en España? ¿Qué partido defiende esto? ¿Qué movimiento? Ninguno. Nosotros defendemos que hay una ley de atención del paciente y que tú tienes derecho a tratarte como te dé la gana. Tú, el ser humano, tienes derecho. Pero esto la gente no lo sabe. Y nosotros defendemos que puede haber un modelo perfectamente donde sea compatible. Nadie lo llevaba. ¿Para qué sirve la Unión Europea? Sirve
para plantear cómo vamos a hacer un referéndum, porque nosotros vamos a proponer un referéndum. ¿Usted quiere seguir viviendo en esta Unión Europea? Ellos te mezclan Europa y Unión Europea. Pero, ¿de verdad queremos esta Unión Europea? Llena de burócratas, eurócratas, donde no se hace política para el ciudadano, sino lo que se hace es la política para el lobby. Quien manda en Bruselas y en Estrasburgo son los lobbies, no son los ciudadanos, no son ni ellos los que están ahí. Como decía al principio, tenemos la peor clase política que existe en Europa, vendida absolutamente al negocio de los lobbies. Y entonces, ¿para qué queremos esta Unión Europea? ¿Por qué no le dejamos votar a la gente? ¿Por qué la gente no puede votar y expresarse en la Unión? ¿Cuál fue la última vez que se votó en la Unión Europea? La Constitución Europea. ¿Y qué pasa con esa Constitución? Que se hizo referéndum y en Francia y en Holanda y en Irlanda se votó que no la querían. Solución, nunca más se ha vuelto a votar en la Unión Europea. No se puede dar el voto a los ciudadanos europeos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos decidir el futuro que queremos tener en esta unión? En una unión donde Estados Unidos interviene para que no tenga ni sea jamás una potencia económica. Y nosotros estamos en esa lucha ahora mismo, en intentar ver a la gente que se le tiene que dar la palabra y que la gente tiene que votar si quiere seguir aquí, en esta unión o no. De todas formas, Luis, el ciudadano de a pie está bastante desinformado, mal informado, yo diría pésimamente informado de cómo funciona la Unión Europea y cómo funcionan las decisiones a nivel de Unión Europea que luego terminan, por ejemplo, en la desertización del sector primario en España, por ejemplo, o en cuestiones que afectan al núcleo familiar en cuanto a lo que tú decías, libros en la educación escolar, en fin, todo tipo de decisiones sin votación, en la que se controla, sigue existiendo un bipartidismo que supuestamente controla si von der Leyen les deja que de alguna forma se aplican esto que afecta directamente al ciudadano en todas sus facetas, en la física, en la mental, en la espiritual, en fin. Esto alguien tiene que explicarlo. ¿Crees que podemos comprender realmente algún día lo que se está haciendo allí y a favor de quién está la Unión Europea y en contra de quién está? Vaya pregunta. Pues mira, yo te cuento mi experiencia. Cuando yo he ido 3 veces al Parlamento Europeo y he estado allí. La primera vez que yo entré allí, que entré en el edificio, yo tuve un vacío tremendo dentro de mí. O sea, tenía vacío, incluso tenía miedo. Subir por las escaleras metálicas, encontrarme un edificio, si lo quieres ver, moderno, que no tiene luz, que está sin luz. El de Estrasburgo, que es el edificio como una torre de Babel. Y ver que lo que sucede ahí adentro es la desconexión absoluta con el ser humano, entiendo que los ciudadanos tengan esa desafección sobre lo que pasa en la política. Pero ha llegado el momento de actuar. Ha llegado el momento de actuar los ciudadanos. Porque si no actuamos nosotros, eso se va a acrecentar todavía más y más y más. La Unión Europea y los políticos europeos viven en un conflicto de intereses continuo, continuo. Y la sociedad se tiene que dar cuenta de que no podemos continuar ni un minuto más con las leyes que nos imponen, más del 80% provienen de la Unión,